Capítulo 55. Cualquier cosa. Ethan había estado conteniendo la respiración casi durante todo el rápido paseo desde la biblioteca. La sesión de pintura de hoy con Daniela había venido acompañada de la inesperada narración del almuerzo familiar Dimitrescu más memorable hasta la fecha. Casi había perdido la cabeza ya al oír que Bella casi había enfrentado a su madre y más aún cuando la gran zorra le preguntó si estaba implicado en el cambio de perspectiva de Bella sobre el castillo y el mundo en general. Pero fue el destino de Olga lo que le recorrió la espalda con escalofríos. Después de todo el progreso con Cassandre, Ethan pensaba que ya habrían superado esto. Aunque, por supuesto, eso tampoco era del todo justo. El progreso nunca fue una línea perfectamente lineal. Lidiar con 70 y pico años de asesinatos y chupasangre solía trastocar el proceso de curación habitual. Sería irrazonable esperar milagros, especialmente de alguien cuyo trauma era más profundo de lo imaginable. Todos tenían derecho a sus recaídas. Si tan solo las recaídas no tuvieran el coste de la vida humana. Cuando Ethan pasó por el gran comedor, con el cuidado habitual de andar con cautela y asegurarse de no ser detectado por la matriarca del castillo, ya se había estrujado la cabeza 3 veces. No había más remedio que ir personalmente a ver a Cassandre y llegar al fondo de la situación. Poco progreso se lograría simplemente especulando en su cabeza. Tampoco desmataría a la criada que Cassandre había llevado a las mazmorras, pero se condenaría si no hacía su parte para intentar evitar la siguiente. Pero primero, era necesario visitar a Bella. Teniendo en cuenta que había intentado impedir que Cassandre asesinara a Olga, no había forma de saber en qué estado emocional se encontraba. Aunque Cassandre estaba indudablemente mal, podía esperar unas horas mientras Ethan revisaba a Bella. Cualquier tiempo extra para que Cassandre se calmara era una bendición. Ya era bastante difícil llegar a ella en un día cualquiera, y más aún cuando acababa de salir de una explosión como esta. Aún así, el pensamiento de lo que le esperaba le apretaba el pecho. Esto iba a ser un trabajo feo, no es que nunca no lo fuera, con Cassandre. Cuando los finos zapatos de cuero de Ethan tocaron el áspero descanso de piedra de la mazmorra, se quedó paralizado. La puerta del dormitorio de Bella, lo que quedaba de ella, estaba esparcida por todo el rellano, astillada y abandonada como si la hubiera atropellado un camión. Los libros yacían en montones desordenados, algunos abiertos y otros aplastados bajo trozos de madera. Tiras de terciopelo y lino rasgados revoloteaban por el suelo, arrastrándose sobre las lajas como piel mudada. La lustena se reflejaba en fragmentos de cristal roto. Se le cortó la respiración, los ojos abiertos contemplando la destrucción. Se quedó paralizado en el rellano, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. En lo más profundo de su mente, escuchó los rápidos y contenidos estallidos de disparos automáticos, el estruendoso estruendo de cristales y el aplastamiento sordo y enfermizo de cada bala atravesando el cuerpo de su esposa. Parpadeó y, tras el desenlace, el hedor a sangre real y no en su mente le golpeó desde el pasillo. No el sabor metálico y fresco de una presa recién presa, sino ese olor acuajado y medio lavado de las secuelas, porque Jodera sabe que había pasado por suficientes desastres como para oler la diferencia. Fue un recordatorio que le contó el estómago de que nunca había salido de la pesadilla. Exhaló lentamente, y el aire frío de la mazmorra lamió el sudor de su piel, erizando cada vello de sus brazos. Se obligó a avanzar, abriéndose paso entre la carnicería, entrecerrando los ojos para bloquear las siluetas robustas y fantasmales de hombres con rifles que veía en cada sombra, listos para asesinar a su mujer. Se centró en el crujido del cristal bajo sus pies, para bloquear el barítono de Chris Redfield. Lo siento, Ethan. De repente, Ethan se contuvo. No hay tiempo para una maldita crisis nerviosa. Siguió el camino hacia el dormitorio de Bella, deteniéndose solo para apartar un trozo de tela con su zapato, uno con una B bordada en la esquina, y luego cruzó el umbral. El aire dentro era de alguna manera peor, húmedo, metálico, asfixiante. La habitación parecía como se sentía su cerebro, desnuda y patas arriba, cada elemento familiar volcado o hecho astillas. Fragmentos de madera cubrían la alfombra como un naufragio. Las paredes alrededor de la chimenea mostraban cicatrices de objetos lanzados, astillas en la piedra, destellos de cristal fracturado, un atizador torcido que recordaba a un fémur roto. Y allí, justo en el ojo del huracán, estaba Bella. Se arrodilló, encorvada hacia adelante en medio de su habitación en ruinas, rodeada por un charco de sangre coagulada. Un mechón de pelo enmarañado estaba pegado a su cuero cabelludo con sangre seca, el resto salpicado por su rostro pálido en líneas pegajosas y serpenteantes.
Su vestido estaba empapado desde el cuello hasta el dobladillo, con más sangre acumulándose en los pliegues de lo que él quería imaginar. No levantó la vista cuando Ethan entró, ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó sentada, mirando las brasas de la chimenea casi apagada, a un latido de catatónica. No fue hasta que la oyó inhalar un suspiro tembloroso y húmedo, agudo y silbando por la nariz, que él soltó el suyo. Sus zapatos se pegaban a la moqueta empapada con cada paso, haciendo un sorbo ondulante que parecía resonar en el silencio. Se agachó, ignorando cómo la sangre se pegaba inmediatamente a las rodillas de sus vaqueros. Podía ver el temblor en sus manos antes de que él la tocara, la forma en que sus dedos se clavaban en la tela de su vestido. Vela, intentó con voz seca. Le costó 3 respiraciones temblorosas girar la cabeza. Cuando lo hizo, casi se echó hacia atrás, sus ojos estaban hinchados e inyectados en sangre, y un lado de su cara tenía una costra de sangre seca salpicada por encima, como si hubiera intentado y fallado en limpiarla varias veces. Él dejó la mano suspendida sobre su hombro, la dejó allí, esperando a que ella lo apartara. No lo hizo. En cambio, mantuvo la mirada fija en la chimenea. Ethan se humedeció los labios, buscando el primer lugar adecuado, pero sabía que no había ninguno. Ya había visto suficiente caos en este castillo como para saber que solo había que empezar. «Tienes una pinta horrible», dijo Ethan, más plano que nunca, con la esperanza de que eso la sacara de su trance. Una pequeña ráfaga de aire escapó de la nariz de Bella. Su cabeza se giró hacia un lado, y su tez pálida parecía aún más apagada con la pinambre. Bella jugueteó con el dobladillo de su manga un momento, los dedos temblando, la sangre cubriéndole las uñas, aparentemente atrapada en la contemplación. «No hay nada que hacer», murmuró, con la voz casi ronca por el desuso, el uso excesivo o algo más. «No hay remedio». Ethan volvió a mirar alrededor de la habitación cuando Bella no le miraba a los ojos todavía. La sangre obviamente no era suya, simplemente había demasiada. Así que tendría que haber venido de una criada. Olga, muy probable, ya que ella fue la desafortunada vía de escape del arrebato de Cassandre antes. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué el dormitorio de Bella está completamente destrozado? A menos que, exhaló tan bajo que apenas movía el aire. Por supuesto, Cassandre se había descontrolado con la criada. ¿Y a dónde corre para entregar a una criada rota? Su hermana mayor, la única alma en el castillo que podía darles una oportunidad. Quizá la criada había llegado medio muerta, quizá a 3/4 partes del camino. Vaya, si era muy malo, Olga estaba muerta al llegar, y el desastre emocional había dejado una carnicería a su paso. Era una conjetura, pero tras casi un mes rodeado de la familia más problemática de armas biológicas, calculaba que la familia Dimitrescu finalmente había arrebatado la corona a la familia Baker. Era seguro hacer estas deducciones. La fragilidad de la vida era lo que hacía girar los engranajes sombríos de este maldito castillo. Alguien sufre una crisis, y son los inocentes, los débiles, los olvidados quienes sufren. Ethan soltó otro suspiro, observando el metal retorcido del equipo de laboratorio, los libros esparcidos descuidadamente y el absoluto caos de metralla que podría matar a un hombre si se impulsaba con suficiente fuerza. Era más fácil catalogar a los supervivientes que a los restos de la violencia, la cama, las mesitas auxiliares, quizá la mayor parte del baño. Todo lo demás era un artículo futuro para añadir al carrito del Duxemporien. Cuando volvió a mirar a Bella, le dio una nueva valoración a su apariencia, con la nueva perspectiva de su última deducción, que el huracán Cassandre había caído en la habitación de Bella. Sangre en su rostro, en sus manos, en su vestido, la sangre de Olga, por intentar salvarla, supuso. También explicaba el moratón y no se había dado cuenta de que las hijas podían hacerse moratones, porque ¿quién más podría golpear a Bella más rápido y con más fuerza que su enjambre de moscas para protegerla? Sin embargo, no hay señales del culpable. Todo lo que Cassandre había dejado atrás eran escombros y el sabor a malestar en el aire. Ethan no estaba seguro de si pronunciar el nombre de Cassandre en el éter haría que esto fuera mejor o peor, pero también odiaba esperar a que sucediera algo, así que preguntó: ¿Olga está muerta? No salió tan suave como le hubiera gustado. El coste de vidas humanas le estaba afectando hoy. Los labios de Bella se apretaron en una línea tensa. Negó con la cabeza, lenta y rígida. No por falta de intentos. Y te lo dejó colgar un momento, luego insistió, porque tenían que abordarlo, quisieran o no. Cassandre te la llevó. Los ojos de Bella se cerraron lentamente, la respiración que tomó se entrecortó y se detuvo. Luego, exhaló, sí, con una costilla rota y un pulmón perforado.
Se podía oír en su respiración. Su mandíbula se tensó mientras procesaba las palabras. No sé si lo logrará. Olga es joven. Si su cuerpo puede aguantar, entonces sus posibilidades son altas. Ethan buscó una señal, cualquier cosa, en los ojos de Bella para decirle cómo se sentía respecto a todo aquello. Solo encontró una fría resignación, como si su alma hubiera sido triturada hasta convertirla en polvo. Movió la mano, un poco más arriba, hasta poder apoyarla más arriba en su hombro, piel con piel en señal de solidaridad. Cuando ella no se apartó de él, preguntó Tiquesandre, era como si ella se quedó callado, sin saber ni cómo decirlo. Había aparecido Cassandra en esta habitación con una carcajada y un bigote malvado, diciéndole a Bella que uniera el rompecabezas de la caja torácica de Olga, o había sido casi, con lágrimas en los ojos, con la conciencia astillada y los nudillos rojos, suplicando la ayuda de su hermana mayor. Bella debió captar la pregunta no dicha, porque su boca se movió ligeramente en la comisura. Solo una microexpresión que desapareció en cuanto apareció de repente. Cassandra quería salvarla, dijo Bella, con la mirada desviándose hacia él. Se quedó y ayudó. Nunca lo había hecho antes, frunció un poco el ceño, vislumbrando a la Bella que él conocía asomando, analizando los detalles de su propia declaración y considerando las implicaciones con gravedad reservada para los avances científicos. Cass no quería que Olga muriera. Otra mirada, y esta vez Bella sostuvo la mirada de Ethan. Prácticamente me suplicó que la salvara. Ethan dejó la frase en el aire, sopesándola en silencio y observando cómo la mandíbula de Bella se movía, apretando los dientes por la tensión. No estaba seguro de si decir, eso es progreso, era apropiado. No podía felicitarlos a los dos, como si una criada maltrechada fuera un cinturón de campeón. Ethan no podía negar que se negaran a dejar que otro ciclo de violencia terminara de la misma sangrienta manera, pero, Cristo, no existía un manual de asesoramiento para un trío de chicas insecto que sangraban a sirvientes por deporte y luego se odiaban por ello. Ya empezaba a sonar como un disco rayado diciéndole a Bella y Cassandra, y a Daniela, que todo lo que podían controlar ahora eran sus acciones de ahora en adelante, que no estaba en su lugar, ni en el de nadie, ofrecer absolución por cada vida que habían tomado, o que bastaba con querer hacerlo mejor. A veces, la mayoría de las veces, querer no era suficiente. Tuviste que salir arrastrándote del infierno con tus propias uñas y no esperar un aplauso por el esfuerzo, porque tu grimaz caminata hacia la luz era lo mínimo que podías hacer para compensar décadas como monstruo. Pensó en decirlo. Pensó en decirle a Bella que era más fuerte que cualquiera que hubiera conocido, que luchar contra tu programación era más impresionante que no ser un monstruo desde el principio, que estaba orgulloso de ella y seguiría siéndolo, sin importar cuántos berrinches hicieran ella o sus hermanos. Pero las palabras se quedaron demasiado empalagosa para el aire manchado de sangre, demasiado suave para una habitación que también servía de escena del crimen. En su lugar, le apretó el hombro. Hiciste lo que pudiste, dijo Ethan, por ella y por Cass. Bella simplemente negó con la cabeza y sostuvo la mirada de Ethan. Cassandra y yo hablamos, después de salvar a Olga. Levantó la mano con dificultad para señalar su habitación, luego la dejó caer de nuevo en su regazo. Ya puedes ver lo bien que ha salido. Ethan dejó que su mirada recorriera lo que quedaba de su espacio de trabajo. No hacía falta ser detective y mucho menos alguien que había sido sometido a waterboarding personal por el círculo emocional de las hermanas durante semanas, para leer entre líneas. La carnicería de Cassandra era fácil de imaginar. Puños rompiendo mesas, voces alzándose violentamente, escombros volando a velocidad terminal. Bella se pasó el talón de una mano ensangrentada sobre la frente, como si pudiera frotar la migraña que le cautó. Su voz salió áspera, despojada de su habitual certeza. Ahora lo sabe, todo. Sobre por qué le hice lo que le hice, sobre lo que le pasó a Boris. Ethan sintió que se desinflaba con eso, junto con Bella. Sabía que esto iba a pasar. Ambos lo sabían. Bella había apostado a hacerlo en sus propios términos, pero la violencia en este castillo no esperaba a nadie. Cada vez que la verdad aparecía por aquí, lo hacía como un hueso roto que desgarra carne para soltar un aliento fétido. El castillo tenía ese efecto, se había dado cuenta. Continuó Bella, con una voz baja, apagada y etérea. Está bien, cachorro, no tienes que decir nada. Ella se encogió de hombros, arqueando una ceja fina para enfatizar su sentimiento. Recibí lo que merecía. Esto, otro gesto flácido hacia la sala, es muy retrasado, y un destino mucho menos severo que el que me había ganado. Una pausa, con solo los muertos que rondaban las paredes para escucharlos.
monstruos como yo no merecemos nada mejor. Iten tomó su mano, los dedos cerrándose sobre los suyos, la sangre seca, pegajosa, la textura un recuerdo de la casa Baker, untada con la suya propia o la de otro. Bella no le devolvió el apretón, pero tampoco se apartó. Llámalo progreso. Iten culpaba a su propia psicosis inducida por Dimitrescu por la forma en que le dijo, no eres un monstruo, Bella, ya no, hoy has salvado una vida, no lo descartemos. Bella parpadeó con fuerza, la mandíbula tensa, y respondió en un susurro sombrío, no descartemos que si no hubiera estado con Cassandre desde el principio, nunca habría estado en posición de matar a Olga en primer lugar. No te dan ni una puta palmada en la espalda por hacer lo mínimo en el último momento. Un filo frío ahí, pero Iten podía oír el temblor en su voz, el arrepentimiento que tardaría años en sacar de su médula. Él atrajo su mano hacia la suya, sintiendo la familiar y extraña ausencia de calor, pero aún suave y familiar en sus delicados huesos. No, dijo, porque tenía que hacerlo, porque la resiliencia era la única moneda que importaba ya. Te dan una palmada en la espalda por cambiar, por salvar a alguien, cuando todo en ti grita que hagas lo contrario. Lo mismo ocurre con Cass. Una línea apareció entre las cejas de Bella, profunda y pesada. Sus labios se apretaron en una junta pálida y sin sangre. Podía verla luchando contra ello. Su impulso de burlarse, quizá, o escupir a la más mínima esperanza posible. Era más fácil odiarse a sí misma. Siempre había sido más fácil. Iten podía identificarse con eso incluso en sus mejores días. Lo siento, Iten. El silencio persistió cuando Bella no le devolvió inmediatamente su intento de consuelo. Ella permaneció inmóvil, fulminando con la mirada un punto anodino de la chimenea, y apretó su mano con más fuerza. De nuevo, a Iten le costaba elegir una maldita palabra para decir sin repetirse una y otra vez. Quería decir que Bella no merecía que este caos arrasara sus aposentos, pero al mismo tiempo, después de lo que Cassandre había vivido, ¿en qué la había convertido Bella? No había métrica para el sufrimiento, pero Iten no podía negar que una pelea a gritos, una, o varias, bofetadas en la cara y una factura por muebles rotos estaban, de hecho, dejando a Bella libre de sin problemas. Una palmada en la muñeca a cambio de lo que le había hecho a Cassandre, y el coste de sangre y muerte que mantenía a Bella atrapada en su ciclo de culpa. Al final, Iten siguió su propio consejo, y todo lo que les había estado diciendo desde hace 1 o 2 semanas. No queda más que seguir adelante. Ese tipo de adelanto que te aplasta con cada centímetro jadeante y arrastrado que sacas de la tumba de tu propia depravación. No porque eso te acerque más a la redención o al perdón, sino porque es tu maldito deber seguir arrastrándote, aunque te odies, aunque quisieras tumbarte y pudrirte como el cadáver que a veces sentías que eres. Tenia, murmuró ese ridículo podo. Bella le miró, con una expresión vacía y cruda. No está solo. Le apretó la mano, aunque eso hacía que la sangre entre sus palmas fuera aún más pegajosa. Podemos arreglar esto, todo. Empezando por tu habitación, ¿vale? Bella bajó la cabeza, pero no la soltó. Ella simplemente le miró, y por medio segundo Iten captó el destello de algo más, miedo, esperanza y agotamiento tan crudos que se enredaban alrededor de sus huesos como una segunda piel aún más pálida. Entonces, Bella asintió, a él, a ella misma, y quizá a la ruina de los muebles a su alrededor. Vale, murmuró. Bella le puso en las manos a Iten una escoba y un recogedor que habían estado intactos y guardados en la esquina más alejada de su baño. La pelea anterior evidentemente se había contenido en este lado de la habitación, más cerca de la puerta. Mientras Iten se encargaba de la larga y ardua tarea de barrer los cristales rotos, las astillas de madera y los restos que cabían en la sartén, Bella se ocupaba recogiendo los pedazos de sus pertenencias intactas. Libros, desgastados, con algún que otro desgarro aquí y allá, pero por lo demás intactos, estaban apilados sobre la cama de Bella para reorganizarlos después. Pronto se les unió todo lo que había sobrevivido al caos, que no era mucho, salvo la bolsa marrón de instrumentos quirúrgicos de Bella y sus otras herramientas. Cualquier cosa remotamente frágil yacía hecha pedazos en el suelo, lista para que Iten la recogiera, o limpiar, dado ese charco pegajoso de sangre en medio de la habitación. Una de las pocas cosas dignas de mención recuperadas del ataque fueron el collar y el colgante de Bella, y el collar de baratijas. Bella había sostenido los pedazos rotos en sus manos durante un largo momento, con pensamientos claramente girando en su cabeza, aunque no le importaba expresarlos. Finalmente, solo suspiró y dejó caer el rubí sobre su cómoda con una mano pesada,
prestando mucho menos cuidado al collar de baratijas tintineantes. El relativo silencio de su operación de limpieza fue finalmente roto por Bella. Cuando habló, su voz salió suave, a regañadientes. Fue entonces cuando relató los acontecimientos que habían llevado al lamentable estado de su habitación. Había una parte jodida de él que se sentía nostálgica. Inmediatamente después del incidente Baker, Ethan y Mia se pelearon mucho. Todavía recordaba la primera vez que Mia pateó un agujero en la pared de la cocina tras una discusión. Había estado mirando el nuevo daño durante una hora, miserable, y luego pasó días reparándolo con precisión militar. En los primeros días, Mia no mencionaba su episodio del moho, no directamente, pero la forma en que intentaba arreglar sus errores casi le recordaba al mismo hongo, en cómo Mia llenaba cada vacío con tirita y disculpas de forma implacable y persistente. No es que Ethan hubiera sido mejor en ese momento. Tiraba su buena cantidad de utensilios de cocina a las paredes durante las discusiones. Recuerda, con pesar, haber tirado su propia taza de El analista de sistemas más bueno del mundo por la ventana durante una noche especialmente mala. Tenían una forma de explotar y luego, cuando se asentó el polvo, sentarse juntos en el caos, en silencio, a veces incluso riendo a través del dolor de cabeza de la resaca de su rabia. El amor no se trataba de poder evitar la carnicería, era poder barrer juntos después. Los recuerdos, y el dolor que le provocaba recordar a Mia, le tomaron desprevenido por enésima vez. Sus manos se apretaron alrededor de la escobe, sus ojos se fijaron en los intentos de Bella por salvar su escritorio, y en su lugar vio a Mia pellizcándose el puente de la nariz y pidiéndole que le pasara el Apple. No era la primera vez que se preguntaba qué pensaría Mia de esas hermanas si solo hubiera visto una monstruosidad, o si una parte de ella habría entendido su impulso de expiar, de luchar contra la correa de su propia biología. Quizá le habría contado a Ethan todas las cosas en las que estaba superado. Quizá algo mejor para reflexionar era qué pensaría Mia de su relación con Bella, si es que se podía llamar definitivamente a esto, sea lo que sea, una relación. La culpa siempre era un compañero de cama de su nuevo amor por Bella, por muy crudo, precioso y inusual que fuera. Todavía no estaba seguro de si se le permitía algún perdón a sí mismo por encontrar consuelo en la presencia de una mujer, bicho, apenas semanas después de la muerte de su esposa. Sabía que estaba jodido, pero era como si no pudiera distinguir qué tipo de desastre era el que menos dañaba la memoria de Mia. Tras una hora de esfuerzo meticuloso, aunque no precisamente eficiente, lo peor ya estaba resuelto. No más madera irregular bajo los pies ni charcos de sangre seca pegando todas las superficies. Todavía quedaba una tonelada de repercusiones emocionales por digerir, pero Ethan solo podía reunir el valor para una sola sesión. No sabía cómo arreglar el cableado en la cabeza de Bella que le decía que se odiara a sí misma, ni cómo cauterizar la herida abierta que ella y Cassandra se habían dejado abierta, pero al menos podía grapar las paredes de nuevo y quizá comprar algunas tiritas más por el camino. Bella dejó caer los últimos libros sobre el colchón en un montón y se dejó caer a su lado. Sus dedos presionaban sus sienes, dibujando pequeños círculos con la ferocidad familiar. Había visto ese mismo gesto en Mia, intentando sacar la migraña de su cabeza tras una noche llorando. Por muchas veces que Ethan presenciara este tipo particular de dolor en Bella, siempre le golpeaba como un puñetazo en el estómago. No era de extrañar que se hubiera esforzado tanto por alejar a todos cuando sus recuerdos regresaban y el horror de su vida pesaba sobre sus hombros. Enfrentarse a la verdad y sacarla a la superficie para que todos la vieran, especialmente sus dos hermanas, trastocó todo el castillo y lo volteó sobre sus agujas aún más que la prolongada estancia de Ethan allí. Haría falta mucho dolor y rabia antes de que algo mejorara, aunque quizá lo mismo podría decirse de cualquier proceso de curación adecuado. Ethan no conocía de primera mano durante los 3 años de recaída y recuperación tras la casa Baker. Por el momento, Ethan le dio espacio a Bella para masajear el dolor de su cráneo. Se hizo útil restaurando un poco más de orden en las habitaciones de Bella. El dormitorio estaba arreglado, así que echó un vistazo al baño. El nuevo botiquín y el espejo estaban intactos, habiendo sido ahorrados de la mayor parte de los daños. Incluso el fregadero y las pequeñas estanterías a su alrededor habían sobrevivido al impacto, salvo por algunas astillas y trozos de piedra astillada por la carnicería. Parecía que la propia puerta había amortiguado el golpe en gran parte. Eso significaba que el baño de Bella prácticamente no tenía puerta, lo cual no era bueno, pero minimizaba el trabajo necesario para limpiar el espacio.
A Ethan apenas le llevó 5 minutos barrer los restos sueltos y sacar los trozos más grandes de madera para dejarlos junto a las escaleras. Eso dejó a Ethan en el baño casi intacto, echando un vistazo rápido al espacio para asegurarse de que no se le había escapado nada. Era por una vieja costumbre entonces, cuando Ethan se acercó a la bañera y dejó que su mano flotara sobre el pomo dorado del grifo. Demasiadas veces antes, en medio del trauma reciente que cargaba con Ethan y Mia, se enfadaban el uno con el otro y con sus pobres muebles. Cuando los ánimos se calmaron, se estableció una paz relativa entre ellas y sus desastres fueron limpiados. Era prácticamente automático para Mia, quería un baño. En las horribles condiciones que había soportado como prisionera de los panaderos, Mia no había sido bendecida con los lujos que Ethan tenía en este castillo. Todo el asunto había convertido a la mujer en un poco en germófoba, algo que los 3 años de terapia ayudaron a solucionar. No es que pudiera culparla, dado el estado del sótano en el que Ethan la había encontrado 3 años atrás. Siempre dispuesto a ayudar, Ethan preparaba un baño para Mia, bien caliente para su gusto, bombas de baño de frambuesa chisporroteantes y todo. Algunos días, se deslizaba directamente en el agua tibia con ella, contento de empaparse del silencio dichoso con ella, interrumpido solo por el latido de sus corazones o el susurro de sus respiraciones. Otras veces, se sentaba junto a la bañera, casi en guardia, como si se asegurara de que no pasara nada con la bañera o que no saliera ninguna criatura mohosa del grifo o la alcachofa de la ducha. Cuando no se presentó ningún peligro y la tensión finalmente se disipó de su cuerpo, se dedicó al acto sagrado de mimar a su esposa, lavándole el pelo, masajeándole los hombros, cualquier cosa para ayudarle a aliviarse. Todo el proceso les ayudó a ambos a sobrellevar el dolor y el trauma compartidos. Era una oportunidad para conectar durante esas horas oscuras en las que ninguno de los dos apenas podía decir palabra. En algún momento, Ethan ni siquiera pensaba conscientemente en ello ya. Sabía que era necesario, hasta los huesos. Amaba a su esposa con todas sus fuerzas y calmar sus preocupaciones le resultaba tan natural como respirar. Ethan supuso que era ese mismo instinto el que le hacía abrir el grifo de vela. El agua caliente se derramaba poco a poco en la bañera blanca e impecable. El vapor empezó a llenar rápidamente el espacio cerrado mientras se hacían audibles salpicaduras y salpicaduras de agua. Ya apenas le daba importancia mientras seguía preparando el baño. No tardó en encontrar la bomba de baño de color periwinkle tiza guardada en una de las estanterías. La lavanda para calmar los nervios sonaba tan bien como el resto de la interminable selección de vela, frambuesa, flor de cerezo, mango fresa, lo que fuera, y Vela lo tenía. Lanzar la pelota a la bañera produjo una reacción casi instantánea. El chisporroteo púrpura pálido nublaba el agua, y el ligero aroma floral se extendía en el aire humeante. Para asegurarse, y dando los mismos pasos que Vela había dado una vez por él, Ethan cogió el elegante baño de burbujas en su embalaje estilo botella de champán. Exprimió una buena cucharada en el agua antes de remangarse el jersey gris. En minutos de mezclar y remolinarse en la burbujeante abominación púrpura, el baño estaba caliente y listo. Después de secarse el brazo con la toalla, Ethan volvió al dormitorio de Vela. Un último vistazo rápido de la cabeza reveló que la habitación estaba tan ordenada como podía estar. Ahora solo tenían que devolver las pertenencias intactas de Vela a su escritorio restante, y probablemente encargar muebles nuevos mientras estaban en ello. Mientras tanto, Vela no se había movido de donde estaba sentada en la cama, y Ethan ahora intentaba corregir eso. Ethan llegó a su lado con pasos lentos y medidos, haciendo todo lo posible para no asustarla. No reaccionó hasta que Ethan le puso una mano en el hombro, dándole un pequeño apretón. Al principio, Vela permaneció inmóvil bajo su toque. Luego, levantó lentamente la mirada para encontrarse con la suya. Susurró, hola. Unos ojos dorados, inyectados en sangre y enrojecidos en el borde, parpadearon hacia él. Parecían mucho más suaves que el desastre que acababan de barrer, y Ethan se preguntaba, distraídamente, inútilmente, qué haría falta para poner fin al tormento que apretaba a estas hermanas como un tornillo. No tenemos que hablar de nada si no estás preparada, le aseguró Ethan, ya has hecho mucho hablando con casantes. Creo que ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es simplemente, descomprimir. Vela asintió levemente, pero guardó silencio después de eso. En cambio, se abrazó a sí misma y los abrazó con fuerza contra el pecho, inspirando hondo y profundamente. Parecía contenta de volver a su estado de atónito, así que Ethan volvió a hablar cuando el silencio se prolongó. Vamos, sígueme. Ethan extendió la mano para que Vela la tomara.
Es en mover la cabeza, Bella miró a Ethan de reojo. ¿Por qué? No debería sorprenderle que Bella no escuchara el sonido del grifo corriendo, considerando lo desconectada que estaba. De todos modos, más tácticas de Mia no harían daño. Arriba, pequeña, intervino Ethan y se inclinó para rodear la cintura de Bella con un brazo y otro bajo sus piernas. Espera, oh. Los brazos de Bella se cerraron alrededor del cuello de Ethan mientras se encontraba levantada sin miramientos en sus brazos. ¿Y qué crees que estás haciendo, hombre cosa? Ethan sonrió tímidamente y siguió avanzando. Con Bella en brazos, la llevó por el dormitorio y hacia la puerta del baño. En cuanto cruzó el umbral, Bella dejó de retorcerse al ver sus intenciones evidentes. Sin embargo, le dio poco tiempo para pensarlo y se apresuró a cruzar la pequeña y húmeda habitación para situarse frente a la bañera. Se echó hacia atrás un poco para ver bien la expresión perpleja de Bella y su cuerpo inmóvil. No me hagas dejarte caer ahí. Le lanzó una mirada desde debajo de las pestañas, con el rostro aún cubierto de sangre seca y manchas de sal. No lo harías. Tajama en el suelo. Como quieras, respondió Ethan inclinando la cabeza. La depositó en el borde de la bañera y la sostuvo con una mano en la espalda, como si pudiera inclinarse hacia atrás y golpear su cabeza contra el grifo reluciente. El vapor lavanda se elevaba con cada pequeño disturbio, empapando las losas de la pared de piedra y convirtiendo el aire en un invernadero de perfume húmedo y polvoriento. Bella echó un vistazo a la bañera y a su superficie espumosa, burbujeante, cálida y acogedora. Sonrió suavemente al ver la escena y luego dirigió la mirada hacia Ethan. Gracias, Ethan. No hay de qué, dijo Ethan mientras lo restaba importancia con un gesto, ya dando su primer paso atrás. Un buen baño hace maravillas cuando te sientes decaído. Además, Ethan señaló el pelo y el escote de Bella, aún tienes un poco de limpieza por hacer. Eso hizo que Bella bajara la vista hacia la sangre seca que aún se le pegaba a la piel y manchaba su vestido. Claro. Se mordió el labio para hacer una pausa. Debo de parecer un desastre. Hoy pareces alguien que ha salvado una vida, la corrigió Ethan rápidamente, ofreciéndole una pequeña sonrisa alentadora. Sé que todo fue como meterse en un desastre sin remo, pero no lo restares importancia, Bella. Si no fuera por ti, como dije antes, si no fuera por mí, que Sandre nunca habría causado daño desde el principio, le interrumpió Bella igual de rápido, con los ojos cerrados. No lo restaremos importancia tampoco. Ethan levantó un hombro en un pequeño encogimiento de hombros. Lo hecho está. Lo que importa ahora es que Olga está viva porque Caste la llevó a ti. Ethan asintió hacia ella, hablando despacio y deliberadamente, y tú le salvaste la vida. Eres el único que podría haber hecho eso. Lo único que importa ahora es lo que hagamos de ahora en adelante. Bella soltó un largo suspiro, asintiendo a regañadientes, tanteando el terreno. Sus párpados se abrieron para que su mirada se posara en Ethan. ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Ethan lo consideró. Bella estaba estable ahora. Un dolor de cabeza que duraría hasta el año que viene, quizá, pero probablemente no intentaría ahogarse en la bañera esta noche. Lo consideró una victoria. Cassandre, en cambio, en las últimas 48 horas, los recuerdos de Cassandre le habían regresado sin ceremonia, porque él había posado con su viejo revólver y había escupido apodos hipotéticos e impresionantes hasta que accidentalmente descubrió un apodo que ella usaba en su vida pasada. La avalancha de recuerdos, buenos y malos, claros y, en su mayoría, borrosos hasta el infierno y viceversa, trastocó por completo su visión del mundo, obligándola a enfrentarse al monstruo en el que Bella la había convertido, frente a Victoria, la orgullosa cazadora que ponía comida en la mesa y protegía a los lugareños, a pesar de casi sucumbir a su miseria en su juventud. Cassandre lo afrontó tan bien como uno podría imaginar y, tristemente por decirlo, reaccionó de forma previsible. Casi mata a una criada, Olga, pero le detuvo la mano en el último momento, de nuevo. Ethan sabía que no estaba bien que no pudiera detenerse al principio, pero la realidad es que, al final, ella quería hacerlo. Eso por sí solo, hacer el esfuerzo, desear desesperadamente no ser en lo que la habían convertido, era mucho más de lo que la mayoría de los monstruos podían afirmar. Todo esto para decir que Cassandre, por decirlo suavemente, no estaba bien en este momento. La crisis existencial ya era bastante mala, pero todo el asunto de Bella Frankenstein convirtiendo al antiguo amante de Cassandre en una especie de cyborg, sí, eso fue la guinda podrida del pastel.
Iten también habría dejado un rastro de carnicería a su paso si hubiera descubierto que Chris había hecho algo así con los restos de Mia después de que él le vació una maldita pistola en el pecho. Iten dudaba que estuviera en condiciones de hablar o escuchar si llamaba a la puerta de la armería. Cassandre tenía una forma de hacerse sentir emocionalmente insensible cuando no quería hablar de algo, normalmente con un insulto bien colocado, desviando o directamente con un golpe en la nuca. Probablemente encontraría la puerta del arsenal cerrada con llave, o vacío, lo que significaba que tendría que intentarlo, probablemente en el campo de tiro, si es que podía orientarse allí con éxito, al menos. Aún así, tenía que llegar a Cassandre antes de que hiciera algo realmente irreversible para sí misma o para alguien más. Quizá eso significaba ahora, o quizá hace 10 segundos, dependiendo de lo rápido que se moviera en el punto álgido de un colapso. Si Iten iba a priorizar las heridas, sería la psique de Cassandre la que encabezaría la lista de triaje. Honestamente, ahora, voy a ver cómo está Cassie, dijo Iten, pasándose una mano por el pelo. Miró a Bella y notó que el vapor lavanda del baño ya estaba soltando la sangre costosa de su línea del cabello. No creo que quiera verme, pero prefiero arriesgarme a que me regañe otra vez que dejarla sola con la cabeza llena de tanto dolor. Los ojos de Bella se arrugaron en las comisuras con una expresión de inquietud. Sé que estás de amigos. La palabra le parecía fuera de lugar, incluso para Iten, con Cass ahora. ¿Pero de verdad crees que hará alguna división? Teniendo en cuenta que Cassandre había pasado de intentar darle un puñetazo en la cabeza a aferrarse a él con todas sus fuerzas, con lágrimas calientes en los ojos y disculpas rotas saliendo de sus labios, Iten tenía que creer que así sería, que si pudiera hacerlo. Que su propia tenaz negativa a abandonar o descartar a las hermanas como simples monstruos era una verdadera palanca para el cambio. Sí, dijo, sin dudar, lo sé. Observó cómo la expresión de Bella se volvía una pequeña y complicada indirecta, la lógica girando en sus ojos antes de que se diera con una leve sonrisa y un leve bufido de resignada diversión. Me deferiré a tu juicio. Tamboreó unas uñas por el borde de la bañera. ¿Y yo, qué hago? ¿Me curas por si Cassandre me rompe los dientes por hablar con ella? Bella soltó una risita suave, negando con la cabeza y permitiéndose sentarse al borde de la bañera. Estoy seguro de que no está ni de lejos enfadada contigo como lo está conmigo, probablemente, pero aún había una buena posibilidad de que Cassandre le debiera una buena bofetada por no haber guardado silencio sobre ella y quizá una nariz rota por el destino de Boris. Aunque Iten no fue quien interpretó a Frankenstein, sí fue quien hizo que el cuerpo de Boris acabara inevitablemente en las garras de Heisenberg, en esa loca carrera por el pueblo, cogiendo balas de 9 millones de armarios agrietados en casas deterioradas, esquivando licántropo tras licántropo, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Iten apenas tuvo tiempo de mirar atrás. Boris, o mejor dicho Uria, había sido solo otro cadáver amontonado en el barro, aunque no sin gran esfuerzo. Ahora, sin embargo, habiendo escuchado la reacción en cadena que había dejado atrás viendo cómo trastocó a Cassandre, derribó a Bella, no podía evitar sentirse cómplice, inseparable de todo lo que ocurría en este castillo, tanto por sus propias acciones como por sus inacciones. Otro de esos engranajes macabros que mantenían este lugar en marcha. Iten se frotó sodio mano cansada por el pelo. Alzó las cejas una vez en señal de reconocimiento. Ojalá lo hagamos. Cuando la respuesta de Bella no fue más que un suave murmullo, Iten lo tomó como su señal para dar otro paso en marcha atrás, maniobrando hasta la puerta para darle algo de privacidad. Disfruta del baño, Bella. Aunque su extraña relación había dado pasos agigantados, y su sentido de los límites siempre había estado sesgado hacia el infierno y viceversa, no quería hacer suposiciones. ¿Era mejor que el Iten? La voz de Bella, tan suave y frágil en el bullicio del baño empapado, le pilló desprevenido. Observó cómo Bella se pasaba una mano por el pelo rubio, bajando la mirada al suelo. Su rostro pálido estaba ligeramente sonrojado por un color que parecía contrastar con el sutil moretón. Sus labios suaves se entreabrieron y se detuvieron. Antes de hablar, ¿te quedas conmigo un momento? Iten tragó saliva. Apartó la mirada de Bella, parpadeando rápidamente, como si eso pudiera ayudar a complementar su audición y confirmar si había oído bien. Tosió ligeramente por la garganta seca. Cuando sus ojos volvieron a Bella, asintió demasiado tímido para su gusto, a pesar de sí mismo. Por supuesto, dijo, una vez que por fin encontró la voz. La miró a los ojos. Me quedaré todo el tiempo que necesites. La gratitud brillaba en una pequeña, dulce y tímida sonrisa en los labios de Bella.
permíteme simplemente. Cuando se quedó en silencio, señaló su ropa. Ah, claro, sí, Iten tartamudeó al hablar, sintiendo como el calor le subía a la cara, calor que ya estaba seguro que no era del agua humeante. Se giró para mirar la pared opuesta a Bella y apoyó su costado en el marco de la puerta. El sonido de una cremallera desabrochándose casi resonó por toda la pequeña habitación. Le siguió el roce y el roce de la tela, y luego un suave golpe. Unos segundos después llegó el suave chapoteo del agua golpeando los lados de la bañera de porcelana y finalmente, una larga exhalación. Iten no se atrevió a darse la vuelta. Estaba demasiado fijado en el latido casi audible de su corazón y si podía oírlo prácticamente, solo Dios sabía lo alto que era para Bella. Ridículo. Estaba siendo ridículo. Era solo otro baño. Sí, no es que no hubieran hecho ya algo así. No era un territorio desconocido para ellos. Nada había cambiado, nada había cambiado. Iten. La voz de Bella era entrecortada y suave, y el corazón acelerado de Iten dio un vuelco. ¿A quién quería engañar? Por supuesto, esto era diferente a su manera. Esta vez, era Bella quien depositaba toda su confianza en él para que la viera. Era Bella pidiéndole que se quedara, cuando ella estaba en un estado tan vulnerable como este. Iten tragó saliva con dificultad contra la sequedad de su boca y quiso responder, pero sus palabras se le escaparon. Ven aquí, cachorro. El susurro casi ronco de Bella rompió el silencio, y una docena de sentimientos diferentes inundaron a Iten a la vez. Las rodillas le cedieron ligeramente desde donde estaba apoyado en el marco de la puerta. Este fue uno de esos momentos definitorios, uno de esos precipicios en los que nunca hubo realmente vuelta atrás. Había estado en muchos de estos puntos clave durante sus semanas de encarcelamiento en el castillo. Había tenido la vida de las hermanas en sus manos, en múltiples ocasiones. Había elegido la misericordia cada vez, a pesar de todos los instintos ardientes de su cuerpo, incluso cuando estaba ensangrentado. Había elegido el perdón, la bondad y la comprensión en casi cada momento en que la situación se había tocado. Esta era diferente, en cierto modo. No es cuestión de vida o muerte, pero de alguna manera igual de cargada, porque está Bella en su baño, llamándole, y solo fue así porque él le dio el tratamiento mía por instinto de cuidar y cuidar solo. Claro, había estado desnudo en esa misma bañera hace una semana y pico, mientras ella le frotaba el pelo y le tocaba el moratón bajo el ojo para preguntarle si le dolía. Joder, incluso le había dado algo de su sangre en ese momento, porque ella había resultado herida durante su excursión más allá de los muros del castillo. Aparentemente, este era otro límite para tachar en su lista de demoliciones, el turno de Bella para ser vulnerable para él. Iten tragó saliva y se despegó del marco de la puerta. Asintió, sobre todo para sí mismo, carraspeó y se giró para mirar a Bella. Bella se sentó en el agua humeante y burbujeante, apoyando la espalda contra el borde de la porcelana fresca. Su pelo rubio, por despeinado que estuviera, parecía tan abundante como siempre, caído sobre un hombro. Sus brazos tonificados y delgados descansaban a ambos lados de la bañera. Sus labios se curvaron en una sonrisa, suave, aunque tímida. El agua tibia ya había provocado un leve rubor rosado sobre su piel lisa e impecable. Su pecho subía y bajaba suavemente con cada respiración, y Iten no pasó por alto como las burbujas rosadas cosquilleaban en la hinchazón de sus pechos lo justo para mantenerla modesta. Bella era hermosa incomparablemente, y Iten, más allá de su mejor juicio, quería adorarla con cada centímetro. El tratamiento mía completo, al fin y al cabo, era para venerarla, aliviarla, escuchar el siseo del dolor y contrarrestarlo con manos más lentas y suaves. Mucho amor simplemente se manifestaba en el acto de presenciar una falta de ella e interrumpirla, suplantarla por una parte de ti mismo. Sabía que estaba en problemas, a juzgar por cómo quería hacer todo eso y más por Bella. Fue solo por fuerza de voluntad que Iten logró encontrar el taburete junto a la bañera y no caer de bruces en el agua empapada. Cuando Iten tomó asiento, Bella había logrado mantenerlo anclado con esos ojos dorados como la miel que tenía en ella. El anhelo y la adoración en ellos bastaban para dejarle sin aliento y desterrar cualquier duda que pudiera tener en su cabeza, aunque solo fuera por el momento. Gracias, Iten. Bella sonrió, alzando la mano para posarla en la mejilla de Iten. No sabes el alivio que es tenerte aquí. El simple contacto le provocó un escalofrío a Iten. No pudo evitar inclinarse aún más hacia el contacto, girando la cabeza lo suficiente para besarle la palma de la mano. Por el momento, aunque fuera breve, podía permitir que todas sus penas se desvanecieran en la nada,
para que pudiera ser engullido por el calor y el consuelo de la presencia de Bella. Había algo tan dolorosamente suave en la forma en que Bella le acarició la mejilla, una súplica tácita de gentileza, de una presencia constante y atenta que quizás nunca había recibido de nadie antes. Se tomó su tiempo para pasarle una mano por el pelo, como había hecho con Mía incontables veces. La de Bella era más gruesa, y la sangre incrustada en algunos de sus mechens hizo que sus dedos se engancharan ligeramente. Con un poco de champú en la palma, volvió a empezar, trabajando del cuero cabelludo a las puntas mientras los ojos de Bella parpadeaban entrecerrados. Al principio no habló, solo le dejó lavarle el pelo, lo que le llevó más tiempo del que debería, dado el esfuerzo que le costó deshacer los enredos sangrientos. Ethan podía notar por la forma en que inclinaba la cabeza y cerraba los ojos, por cómo sus labios se entreabrían en el suspiro más pequeño y suave, que no estaba acostumbrada a tanta atención lenta y metódica. Incluso en los años con Mía, Ethan siempre había sido quien se quedaba en un momento, quien imponía una quietud al mundo aunque solo fuera para mostrar a alguien que era posible ser cuidado, que había tiempo para la ternura incluso cuando el mundo ardía. Las burbujas se acumularon en su frente y, al inclinar la cabeza hacia atrás para el enjuague, se deslizaron por la línea de su nariz. Parpadeó mirándole a través de la neblina húmeda, con los ojos brillando. ¿Haces esto mucho? Su voz era suave, casi una broma. Ethan sonrió y no se molestó en ocultar hechos. Después de un largo día de trabajo, sí, Mía. Antes me encantaba, incluso cuando estaba enfadada conmigo. Dejó el recuerdo en el aire y añadió rápidamente, tengo mucha práctica. Bella emitió un pequeño sonido pensativo. Me había acostumbrado a estar solo en él, después de sustos que salvaban una vida, o una pelea entre hermanos, grande, Ethan no estaba seguro, quizá ambas cosas. Es casi extraño que te quedes. Ella ladeó la cabeza y le miró a través del prisma de vapor y niebla lavanda. Me alegro de que lo hagas. Ahí estaba de nuevo, el eco de algo parecido a la esperanza en su voz, frágil, fresca y no del todo confiable. Ethan no comentó nada. No dejó que su propio corazón se mostrara, ni dejó que el salto salvaje de su corazón echara raíces en su lengua. Simplemente le aplicaba la espuma suavemente en el cuero cabelludo, amasaba la tensión de sus sienes e intentaba hacer esa presencia constante que necesitaba. El tipo de testigo que podía verla en su peor momento y hacerla sentir aunque fuera un poco menos sola. Entrelazó sus dedos con los de ella y le dijo, lo que necesites, Tenia, solo dilo. Por un segundo, la picardía brilló en los ojos citrinos de Bella. ¿Algo? Los labios de Ethan se movieron en una sonrisa, apretó su mano en el agua, sintiendo el calor enroscarse en su pecho, y siguió el juego. Probablemente deberías tener cuidado con lo que te prometo. Bella sonrió, con la lengua atrapada entre los dientes, y se dejó apoyar contra el respaldo de la bañera de porcelana. Prometo pedir solo cosas dentro de lo razonable. Resopló, totalmente indigno, pero lo dejó pasar. Ethan usó la mano libre para coger un pequeño paño blanco que colgaba a un lado. Sumergiéndolo en el agua, presionó el paño sobre la sangre seca de la clavícula de Bella. Él limpió cuidadosamente los leves rastros de rojo de su piel suave y húmeda. Con la otra, apretó firmemente la mano de Bella. Cuando no estaba parloteando sobre la humanidad y la lavanda en el corazón de cada persona, Ethan se consideraba un hombre de acción, más que un hablador. Le ahorró cualquier intento de una larga declaración de adoración y compromiso, una que sin duda se haría con la que se haría de todos modos. Ethan simplemente se inclinó y besó a Bella, murmuró su promesa contra sus labios, decidido a hacer su paz, por lo poco o por mucho tiempo que pudiera hacerlo, lo que sea.